Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a hablar acerca de El niño del espejo de François Dolto. Quiero empezar hablando acerca de imagen. Imagen no me refiero a imagen escópica, sino me refiero a imagen inconsciente del cuerpo. Dolto menciona que imagen la divide en tres partes: I, que significa identidad; ma, que significa mamá; y gen, que significa tierra. La imagen no es aquella que te evidencia de lo corpóreo, sino de la identidad que se genera a través de la madre, de quién puedes ser a través de lo que tu mamá te dice. Este libro empieza con el argentino Juan David Nació, que empieza a hablar acerca de el libro que escribió François Dolto. Entonces, él empieza a hacer hincapié con relación a que es una muy buena escritora, que plantea diferentes cosas bastante interesantes y, por supuesto, la elogia muchísimo a ella y al libro. ¿De qué libro estamos hablando? De la imagen inconsciente del cuerpo. Dolto llega y empieza a hablar acerca del planteamiento que mencioné anteriormente, de lo que es imagen y de cómo lo divide en tres. Pero posterior a esto, ella hace una comparativa la cual me pareció bastante interesante. Esta nos habla acerca de que la psicosis realmente se genera a través de una fobia. Personalmente no se me hizo algo muy loco, que digamos, ya que quisiera interpretar esta parte que ella menciona, o quisiera darle lectura, como ella lo menciona, a que la psicosis puede ser un mecanismo de defensa utilizado para intentar lidiar con lo real, ya que es el principal problema para los psicóticos: el afuera, lo externo, la realidad. Así que, como lo plantea Dolto, que empiece con una fobia y esta fobia posteriormente se haga una psicosis, no me parece nada tan descabellado. Dibujos. Posteriormente comienza a hablar acerca de los dibujos que pueden hacer los niños. Estos tienen una representación inconsciente de ellos, ya que en cada dibujo hay una representación que ellos pueden manejar de alguna forma inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Había algunas veces las cuales Dolto les preguntaba a los niños: oye, ¿tú con cuál de estos personajes que están aquí en tu dibujo te representas? No, pues con este de aquí, o con este de acá, o este, o inclusive cuando solamente hacían un dibujo con una persona, esa persona tenía algunas características que de alguna manera representaban algo inconsciente del infante, que era la representación de ellos. De aquí, ella abre pauta a un caso en el cual habla de que le llevaron unos dibujos que eran de un hospital. Estos dibujos especialmente eran de niños que estaban en el área de cardiología, y curiosamente todos los dibujos tenían alguna situación que se parecía, que era poner algunas cosas vegetales, etcétera, pero destacaba mucho en ello el color rojo. Solamente que algo que le sorprendió bastante era que uno de todos esos dibujos que tenía ahí no era parecido, no se parecía en nada, era totalmente distinto, a diferencia de los demás. Entonces le dijo a la chica: oye, hazme un paro, regrésate y ve a ver quién hizo este dibujo, porque la verdad me parece raro que no se parezca, me resuena, o me es notorio, ¿no? Entonces va la chica, pregunta, y curiosamente lo hizo un niño. Este niño tenía un problema testicular, no era para cardiología. ¿Por qué? Porque en el área clínica quirúrgica ya no había espacio en la sala, entonces lo tuvieron que mandar a otra donde sí hubiera espacio, y curiosamente donde sí había espacio era en cardiología. Entonces, por eso mismo era que el dibujo era de forma distinta. Algo que me gustó mucho acerca de cómo concibe Dolto a los dibujos es con una definición en especial que quiero citar especialmente: síntesis viviente de las experiencias emocionales ligadas al sujeto, ligadas a la historia del sujeto, articuladas al lenguaje propio de la vivencia relacional y sensorial del niño. Para mí, la verdad, me pareció bastante interesante el cómo concibe ella los dibujos, cómo los define, que son síntesis de alguna situación que hayan experimentado los infantes, pero que de alguna forma no lo pueden representar de alguna manera verbal, pero sí lo siguen representando con lenguaje. Entonces, este lenguaje lo utilizan a través de dibujos. Yo, personalmente, se me hace muy agradable esto, muy padre,
porque yo a mis 18 años fui maestro de dibujo. Y recuerdo que una vez una conocida mía me llegó a preguntar si yo sabía algo con relación a la interpretación de dibujos, o si podía entender lo que los niños plasmaban a través de estos mismos grafos, ¿no? Entonces yo le decía, no, la verdad es que no. O sea, lo negué completamente. Pero ahora creo poder entender un poquito del cómo esto está ligado a la historia del mismo sujeto y cómo lo va representando a través de simples dibujos que ellos pueden hacer. De hecho, voy a dejar algunos de los dibujos que yo hacía. ¿Por qué? Porque recuerdo que había muchos niños que sí hacían sus dibujos propios, pero había otros que me decían, oiga maestro, quiero copiar este suyo, o este suyo, o este suyo. Y yo le decía, sin problema, pues hazlo, ¿no? Pero no tenía idea de la situación significante que esto podía llegar a ser para ellos. Casa Dios. Me parece interesante la denominación que hace Dolto a la Casa Dios, ya que nos habla acerca de la creación de un niño que es un creador, de un niño que se mantiene como una persona creadora, que a partir de estos trazos que él puede hacer o que él puede manifestar, se puede también identificar como una persona obsesiva. ¿Por qué obsesiva? Un caso de este mismo ejemplo es cuando el infante hace una casa donde destacan los detalles de la imagen, ya que, por ejemplo, pone soportes, fondos, formas que destacan de alguna manera. También parte de lo que hace es que le llama casa a Dios, porque como Dios es el creador, los niños son los creadores de esas casas. Entonces pueden ponerle aquel detalle que quieran o que no quieran. Pueden hacer desde cero cualquier cosa que quieran con la casa. Ponerla al revés, ponerla con un romboide, ponerla circular, que de hecho hablaba acerca de la representación que era de la madre con relación a ese dibujo. Si la casa estaba deformada, hablaba de la imagen que tenía deforme de parte de la madre, de la imagen no, como hablábamos, no escópica, sino la imagen inconsciente de la madre. También Dalton nos habla acerca de los dibujos de casas que o eran muy grandes o eran muy pequeñas, y ella hace un juego con esto, diciendo que eran como iglesias así de grandes o como casitas de perrito. Pero estas nos refieren a características que podríamos clasificar nosotros como obsesivas. Y estos niños padecieron una mutilación de la imagen. ¿Por qué una mutilación de la imagen? Porque los castraron. Fueron niños que castraron. Debido a esto, no tuvo el deseo necesario debido a la castración simbólica, y generó que no hubiese un reconocimiento de pulsiones. Por esto mismo no lo puede representar de otra forma más creativa, de alguna manera, y lo hace de una forma más específica por ser persona castrada. Posteriormente empieza a mencionar unos casos de unos niños que quedaron atrapados en la etapa oral. Uno de los niños no podía comer, o no comía, no quería comer, no tenía ganas. Y la otra niña, según de un doctor, tenía características o rasgos autistas. Pero lo que hizo Dolto fue ponerles la misma cosa a ambos niños, a pesar de que fueran de familias distintas. Lo que hizo con el niño y con la niña fue pedirle a los padres que le pusieran la ropa interior usada de la madre. Entonces, en cuanto se lo pusieron cerca al niño, no se lo pusieron cerca, el niño empezó a alimentarse. Y cuando se la pusieron cerca a la niña sí se la puso. ¿Qué es la diferencia? La niña sí se puso la ropa de la mamá y se arropó en ella. Entonces, de ahí la niña comienza a hacer figuras de un caracol con el dedo así en el aire. Y una vez arropada, a los minutos, se quita todo, o sea, se quita la ropa. Y lo que hace es buscar una ropa que estuviera limpia y se la pone. Una vez que se la pone, se va y empieza a comer de una forma tranquila, sin ningún problema. E inclusive, lo que menciona Dolto es que ella no es como que quisiera una parte necesariamente de la parte olfativa, pero que sí requería una parte representativa de la madre para poder ella mantenerse o sentirse como que a gusto o bien. Me parece bastante interesante la concepción que tiene Dolto con relación a la castración simbólica, y ella lo compara con una prueba, ¿sí? Una prueba que bien puede ser o superada o no superada. Ella menciona que la persona que acompaña al niño o al infante en esta castración simbólica en algún punto también vivió en carne propia el hecho de haber sido castrado. Entonces, ahora que ya fue castrado ese adulto o esa persona que castra a este niño, lo repite y lo genera a través de él o con él. Entonces, esto de alguna forma genera una estructura de repetición. ¿Para qué? Para que posteriormente este niño que está siendo castrado vuelva a castrar a alguien
y que esa persona que está castrada castra a otra persona y lo maneja de una forma un poquito, bueno, yo diría sistematizada. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos estamos generando una ley. Pero ahí les va. Era lo que yo concebía o lo que concibo. Veo la parte de la castración como un límite, pero me parece bastante interesante el cómo plantea Dolto que puede llegar a ser una prueba. Pero si lo pienso así, no me parece tampoco descabellado, ya que de alguna forma esta prueba la puedo también identificar como un examen. Entonces, no sé, me parece algo curioso el hecho de poder estar haciendo un examen y de alguna forma te están limitando. ¿A qué me refiero con limitarte? Hay pregunta y respuesta. Y solamente hay una respuesta correcta ante esa incógnita que te están poniendo. Entonces, hay un sistema que genera qué respuesta es la correcta y qué respuesta no es la correcta. Ese sistema se lo manda al maestro y el maestro lo aplica en el niño. Entonces, es algo bien parecido con lo que hablábamos acerca de la castración. Hubo un punto en el que alguien nos generó que era una castración y lo quisieron manejar como una parte de valorización, como por el lado judeocristiano, poniéndonos o imponiéndonos la parte moral de qué es bueno, qué es malo, qué es lo que tienes que hacer, qué no es lo que no tienes que hacer. Eso se lo enseñan a nuestro padre nos lo enseña a nosotros. Entonces, la parte de la prueba no es tan distinta. Viéndolo desde la forma del examen, no veo que sea tan distinta esta cuestión, ya que de alguna forma nos están limitando a solamente poder tener una respuesta. Claro, hay exámenes que puedes tener 2 respuestas, 3 respuestas, pero el chiste es que esas respuestas ya están seleccionadas específicamente para que sean esas. Entonces, ahí es parte del límite que te ponen. ¿Para qué? Para que tengas esa respuesta correcta. Que a través de lo que es la castración solamente se busca el manejo de una ley que puede estar inscrita gracias a la ley del nombre del Padre, que aquí el nombre del Padre podría ser esta persona que nos está acompañando. Yo ideal. Cuando François Dolto menciona el yo ideal de un niño, que también puede verse representado a través de personas, animales e inclusive caricaturas como superhéroes. De hecho, ella menciona a Superman especialmente. Estos mismos que pueden ayudar a generar parte de lo que serían pilares y seguridad base para lo que es el niño. Personalmente, yo me identifiqué mucho con lo que yo creo es una de las películas que más he visto a lo largo de toda mi vida. Creo que de hecho es la que más he visto. O sea, de todas las películas que he visto, porque veo muchas, es la que más veo. Y esta es Spider-Man, la primerita, de Sam Raimi. Esta película se estrenó el día 3 de mayo del 2002 en Estados Unidos. Yo nací el 23 de noviembre del 2000. Yo nazco al año y medio esta película se estrena. Que yo medio me acuerde. Obvio yo no fui al cine, ¿no? Pero sí recuerdo como que la rentaron en Blockbuster y la llevaron a la casa. Entonces era cassette completamente la película. Entonces yo me acuerdo que cuando yo vi esa película, wow, o sea, para mí fue muy satisfactorio. Todavía en la actualidad, o sea, lo sigo viendo y digo, wow. Porque me interesaba mucho el hecho de cómo escalaba, de cómo iba, de cómo trepaba, de cómo se columpiaba, del sentido arácnido. Inclusive en Peter Parker el hecho de ser tan intelectual, que buscaba formas para poder salvar, para poder ayudar, para poder generar algo bueno, a mí me quedó muy plasmado en mi persona. O sea, a mí me gusta mucho ayudar, a mí me gusta mucho... Bueno, parte de lo que hace Peter Parker, parte de lo que hace Spider-Man, yo lo agarro para mí, ¿sí? Y de hecho, a mí me encantan los superhéroes, pero para mí lo que es Spider-Man, por supuesto también Batman, son... ¡wow! Pero más Spider-Man. Inclusive, parte de lo que me gustaría mencionar es que hay una escena que me gusta muchísimo de la primera película, porque por supuesto la primera trilogía para mí fue la mejor. Es cuando está Mary Jane, que va a caer del puente, que la suelta el Duende Verde, y cuando también está cayendo todos los niños dentro de la cabina esa que había, cuando los deja soltar a los dos el Duende Verde, que Spider-Man dice, pues vámonos por los dos, o sea, ni siquiera se la piensa en ir por Mary Jane o solamente por los niños, busca hacer ambas cosas y lo logra. Entonces, parte de mi situación obsesiva personal, creo que soy muy afín a eso, trato de mantener todo lo más parejo posible. Entonces, pienso que una situación del yo ideal personal que tuve desde mi infancia fue eso. Transferencia. Qué bonita forma de decir transferencia por parte de Dolto. Me gustaría citarlo de esta manera. Si no podemos amar a un analizado, no lo podremos escuchar. En el libro menciona una técnica que Dolto utilizaba, esta llamada Pup Flu, para poder generar esta transferencia con un infante. Lacan menciona y destaca
que este objeto que ella utiliza lo mantendría como un símbolo sexual. Esta es una muñeca que tiene cuerpo, pero que su cabeza es una flor, y que esta le pertenecía también al estadio del espejo, según Lacan, o como Lacan lo menciona. Pero veamos, ¿qué es el estadio del espejo? Citando a José Manuel García Arroyo, el estadio del espejo muestra cómo el niño va a pasar por una serie de experiencias constituyentes cuando se enfrenta a su reflejo especular, anticipando la unidad corporal de la que carece. La imagen se convierte en la matriz del ego, que a partir de entonces va a mostrar un destino enajenado e ilusorio. Entonces, este nos muestra de cómo, a partir de la concepción que tiene el niño, de cómo es el niño, genera esta parte de lo que son sus experiencias contribuyentes, que cuando el reflejo especular, que era lo que mencionábamos, la imagen especular, tiene una idea, una concepción en el niño, ya la mantiene. Y de alguna forma, la imagen se puede convertir en matriz del ego. ¿Esto para qué? Para que a partir de este entonces se muestre solamente como una situación ilusoria. Una vez claro esto, Dolto menciona que la idea del espejo es también de reflexión, no únicamente de lo que puedes ver o de lo visible, ya que abarca lo audible, lo sensible y lo intencional, explicando el porqué de la muñeca, porque Lacan arroja una pregunta, la cual dice: ¿por qué no tiene cara? ¿Por qué no tiene una sonrisa? ¿O por qué no tiene boca inclusive? Entonces, Dolto menciona que no tiene cara justo por esto mismo, por lo audible, lo sensible y lo intencional. Sí, que no específicamente tiene que tener una cara para que se manifieste únicamente como visible, ya que tenía cuerpo, pero tenía una flor como cara, como cabeza. Dolto menciona que una de las personas que específicamente ayuda muchísimo con este tipo de teorización son los niños ciegos, pero los niños ciegos de nacimiento. ¿Por qué? Porque ellos mantienen una imagen inconsciente del cuerpo sin la necesidad de tener que verse a través de un espejo. Ellos se conocen como son, saben la forma de la que tienen el cuerpo, e inclusive tienen esa imagen gracias a la madre, que era lo que mencionábamos en un principio, la identidad de la madre, la identidad proporcionada por la madre, que es lo que los mantiene ser parte de este momento de la tierra. Más adelante Dolto menciona la importancia que se tiene que cuando los padres agarran a sus hijos y los ponen enfrente de un espejo y les dicen: ahí estás tú, o ese eres tú. A diferencia de decirles que esa imagen plasmada es tuya, o ese es tu reflejo. Es diferente el decirle eso a decirle: ese eres tú. Una vez esta diferencia ocurre, al infante se le deja de ver a sí mismo en el espejo. ¿A qué me refiero? Si el niño se tiene con la idea de que ese es él, en el momento en el que no se ve, pierde la identidad, pierde el saber quién es, hasta que está frente de un espejo. Y pensará que su imagen, no la escópica, se pierde o se desaparece. Pero cuando el espejo está, sí está. Con este mismo caso, si el niño se encuentra con otro infante igual que él, no habrá tanto problema, ya que se podrá identificar con la imagen del infante y podrá mantenerse bien. Pero si el infante es menor o mayor que él, sí puede que haya algún tipo de problema, ya que empezaría a considerar que su identidad como niño deja de ser una estable como tal, porque se estaría viendo a través del otro y vería que no es grande ni que es menor. Dolto en la lectura retoma un caso que en un principio mencionó acerca de una niña que se metía la mano a la boca y no se permitía comer nada, por lo cual Dolto le dijo sí podía sacar la boca de su mano, a diferencia de decirle saca tu mano de la boca, saca tu boca de tu mano. A lo cual esto hizo que la niña sacara su mano de su boca para que posteriormente y únicamente de manera temporal Dolto pudiera atenderla. ¿Por qué? Porque pues la niña era de padres estadounidenses y sus papás solamente iban a estar 2 meses dentro de lo que era Francia. Entonces las pocas semanas que pudo atenderla Dolto hizo que se generaran algunas situaciones beneficiosas. ¿Por qué? Porque la niña empezó a presentar parte de lo que era una esquizofrenia. ¿Por qué se le engendró? Cuando Dolto da con el clavo, en el caso, se da cuenta de que la niña en la casa donde vivía tenía espejos en todos lados, en el mueble, que tenía muebles que se reflejaban, que tenía muebles con espejo, que tenía espejos en las paredes, espejos por todos lados, sin excepción.
Entonces esto generó que la niña de alguna forma se viera a través de todos, estuviera aquí, allá, 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 y hubiera un punto en el que se fragmentara. ¿Por qué se fragmentó? Por tantos espejos que hacían que ella estuviera pensando que estaba en ese lado y en todos los lados, pero al mismo tiempo que no estuviera en ningún lado. Esto hizo que ella se disociara de alguna forma y por eso no concibiera nada como tal. Algo que me parece bastante interesante es que Dolto es muy puntual hablando acerca de que los infantes, cuando no están tan relacionados con los espejos, no se encuentran fragmentados, pero sí saben que los demás pueden llegar a estarlo. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo de lo que estoy mencionando es este mismo video. Si un niño lo ve, va a saber que yo estoy fragmentado. ¿Por qué? No se ve todo mi cuerpo. Solamente se ve de mi cintura de mi pecho para arriba. Al igual que en la televisión. Muy pocas escenas hacen que un niño o una persona pueda ver a otra en la televisión completa. Entonces el niño es consciente de que las personas pueden llegar a estar fragmentadas. ¿Por qué? Porque a través de imágenes que él puede llegar a ver, que él puede llegar a percibir, él ve cómo las personas están fragmentadas y no hay problema con ello. Otro hecho de estos es, por ejemplo, cuando los papás se cubren una parte del cuerpo con una sábana, con una toalla, etc., lo ven fragmentado, lo ven cortado. Esto en un principio sí puede llegar a manejar algún tipo de susto ante el niño, porque dice, ay, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué mi papá o por qué esta persona está cortada, está mochada? Pero ya cuando empieza a ser más consciente de ello, puede identificarlo y esto no repercute en él. Algo que me quedo pensando con esto que mencioné anteriormente es que curiosamente Dolto pues no le tocaba tener un celular como tener un Instagram, tener un TikTok, pero ahora hay muchos infantes que manejan redes sociales. Y me gustaría mencionar esto porque muchos niños se ponen filtros o solamente se meten a redes sociales para ponerse un filtro. Que la cara de perro, que de colores, que unos que vomitan arcoíris, etcétera, ¿no? Y me parece tan interesante esto que plantea Dolto y que en la sociedad actual siga siendo tan presente el hecho de que se estén queriendo ver los niños a través de imágenes que les pueden llegar a generar una situación negativa. ¿Por qué? Quiero hacer mención de esto porque hay videos que inclusive a personas adultas los asustan poniéndoles un filtro de ojos o separados, o también donde hay otro que tienen supuestamente los ojos cerrados todo el tiempo y si la persona los tiene abiertos se los ve cerrados en el celular, y esto genera que de alguna manera el infante o la persona esté pensando que sí los tiene cerrados, a pesar de que él los tenga abiertos y esté viendo la imagen. Él piensa que es esa imagen, y como se ve en esa imagen, se ve con los ojos cerrados o se ve con los ojos separados y se asustan, porque sí se asustan. Inclusive voy a poner algunos fragmentos de algunos videos que hay un niño que está tan asustado de que tiene los ojos cerrados que se empieza a mover tanto esto y se jala para abrirlos. Llega un punto en que él está tan frustrado que quiere abrirse los ojos que no sabe ni cómo hacerlo. Le hago la broma de los ojos cerrados a mi hermano. No puedes abrir los ojos nunca más, ¿vale? Voy a hacer un chas y tus ojos no se van a volver a abrir, ¿vale? ¿Estás listo o no? ¿Sí? Vale, pues necesito que los cierres, ¿vale? Ciérralos. Y chas. A ver. No se abre. Leo, ábrelos. ¡Ay, Leo! Pero abres los ojos. ¿Por qué ya no los puedes abrir más? No puedo. A ver, muy bien. Muy bien. Pero ábrelos. Me estoy abriendo. ¿Y por qué los tienes cerrados? Es broma. Oye, mi amor, ¿cómo te podemos encontrar en YouTube? En YouTube estoy como Juan Silver Gruñón. Nada. Te ves muy bonito. Ay, no es cierto, se me ven raros los ojos. No, amor. Así los has tenido siempre. Ay, no mames, no es cierto. Sí, mira, velo bien. Fíjate, préstame mi cámara.
Ay, en tu cámara No, está todo. ese es uno de tus filtros, espérate, No es, pendejo. no es cierto, no es filtro. Amor, tengo mal el ojo. Mira, yo no lo tengo. O sea, yo no tengo los ojos separados. ¿Ya viste? No, hasta se ven... Amor, no se me subiría la presión. Estás bien guapo, mi amor. Yo como quiera te quiero. No, estás pendejo. Estúpido. Si le mandamos un video de que tú diciéndole... ¿Por qué me veo así? Así como... Ay, no manches, me veo bien rara. Ay, ¿de qué hablas, mamá? Ay, María José, me veo rara. Que si le puedes mandar la receta del picadillo a su mamá. Mírame, me veo súper rara, Marijo. ¿Te rara de qué? Solo dile la receta. Mi amor, me veo muy rara. ¿De qué hablas? ¿Por qué rara? Ay, Dios mío, me veo ¿Qué rara. está pasando? No sé, me veo rara, María José. Ay, bueno, ¿cuál receta del picadillo? Pues la única que tienes. Pues mueles jitomates. ¿Qué te pasa, María? ¿Por qué lloras? Bueno, mueles jitomates. Ay, me veo muy rara, María José. Ya, ¿qué es esto, niña? ¿Es qué? Ay. Ay, güey. Bueno, mueles el jitomate. Pero eso te pasa por estar viendo la tele, por eso se te están subiendo un ojo y otro. ¿Te duele? No. No mames, mira, le muevo y se le sube más. Se te sube bien feo. ¿Te duele? Que se vea, para que vea por Mírame. No. Por ver la tele, mira. Hay algo que Dolto hace a lo largo de todo el libro que a mí me llama mucho la atención, y esto es hablar acerca de que el infante es inteligente, de que éste piensa, y no por ello debemos demostrarlo como una persona inferior o como una persona no pensante. Entonces siempre se le tiene que hablar. Por ello es utilizar el lenguaje con ellos completamente normal, ¿sí? Cualquier tipo de lenguaje que podamos mantener, simplemente utilizar el lenguaje. Ellos lo entienden, ellos lo manejan. No hay que tratarlos como menos, y es lo que a mí me parece muy puntual que puede manejar Dolto a lo largo del libro. Lo menciona de diferentes formas, lo menciona de diferentes maneras, pero siempre va a lo mismo. No le hablen a los niños como tontos. No son tontos, entienden. Algunos casos. Hay un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, que era uno de unos gemelos. Este de los gemelos hablaba acerca de que había dos niños que se parecían tanto, que inclusive había personas familiares de ellos que no los ubicaban, no los podían diferenciar, inclusive el papá. Solamente había dos personas que los podían diferenciar. Esta era la mamá y un hermano que tuvieron posteriormente. Y este hermano los diferenciaba por cuestiones fonéticas, por cómo hablaban, por todo eso. Los podía diferenciar el hermano. Y hubo un caso en el que una vez uno de los niños se puso enfrente del espejo y estaba llorando terriblemente, pero mucho. Porque cuando llega la mamá al cuarto donde está el niño, le dice: es que mi hermano no quiere subirse al caballito que tenemos aquí y no quiere jugar, o sea, no se quiere subir. Y el niño estaba parado frente de un espejo. Ni el niño pudo no pudo identificar esa parte del hermano. Algo que muy sabiamente la madre hizo fue decirle: es que tu hermano por el momento no quiere jugar. Pero ella sabía que ese era el espejo. Entonces el niño se empezó a tranquilizar y se lo llevó. La mamá le dijo: vente, vamos a jugar tú y yo, etc. Y se lo lleva. Posteriormente pone a los dos hermanos frente del espejo y les dice: esta es su imagen, es su reflejo. Entonces esto a los niños les ayudó a procesar esa parte de entender el hecho de que eran diferentes a lo que se mostraba ahí, que no era el otro, que no era su hermano,
que eran distintos. Esto le ayudó muchísimo a los niños a poder identificarse, a tener una imagen, y es uno de los casos que más me llamó la atención. Hay otro caso que también personalmente me gustó mucho, que es el caso de un chico esquizofrénico, ¿sí? Este chico hablaba acerca de que le daban mucho miedo los lápices, las puntillas, etc., porque le generaba muchísimo estrés el hecho de poder verlas, el poder tenerlas. Pero él menciona en un momento, hace 2 tonalidades de voz, en uno hablando él su voz normal y otra una voz más fuerte, diciéndole a su madre que la odiaba, que no la quería, que quería que se alejara de él. Dolto posteriormente se da cuenta de que este niño es adoptado. Posteriormente a que él hace esas 2 tonalidades de voz, se retira. Llega a su casa y la mamá del infante marca a Dolto y le dice: François, no sé qué pasó, qué hizo, que mi hijo nada más llegó, comió rapidísimo y se fue a dormir 36 horas seguidas. Lo consultó con doctores. La mamá le dijo al médico que estaba bien, que no había ningún problema mientras se mantuviera durmiendo. El hijo se despertó y a la mañana siguiente François habla con la mamá y le dice: oye, ven a mi consultorio. La mamá va y ella le confiesa esa parte de que es un niño adoptado y que curiosamente 48 horas después de que nació, el infante tuvo problemas con su propia madre y con su abuela, gracias a que ellas dos estaban peleando muy fuertemente y hacían insinuaciones de abortarlo. Por esto mismo el infante creó este miedo a las agujas, a los lápices, a los objetos punzocortantes. Entonces, a los años que ella termina de tratar a Dolto, que ella termina de tratar a este muchacho, se le llegan las noticias de que el chico, que ella estuvo trabajando con agujas, con objetos punzocortantes y no tuvo ningún problema, y que ella inclusive se iba a casar. Esto es parte de lo que a mí en el análisis me gusta mucho, el cómo podemos llegar a identificar estas partes de estas fobias, estos miedos, inclusive en estas situaciones que de alguna manera nos generan alguna incertidumbre o algún hecho que posteriormente podemos manejar como síntoma. El poder llegar al fin o al cabo de ellos me parece muy interesante. Algo que, pues, en mi conclusión quiero cerrar con este video es que definitivamente el psicoanálisis sí puede trabajar con infantes, sí puede trabajar con niños, sí puede trabajar con personas especiales, como les llaman, neurodivergentes. Entonces considero que sí, es muy propio el decir que el psicoanálisis puede tomar a cualquier sujeto. El chiste es solamente y únicamente un sujeto, no verlo como algo distinto, más que como un sujeto. Y el psicoanálisis es con lo que trabaja, con sujetos. Muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por ver mi explicación, mi análisis del libro. Un libro excelente, lo recomiendo leer ampliamente a cualquier persona. Gracias, hasta luego.